de una familia bastante conservadora y también de papás que como tal no han tenido una carrera que hayan pues ejercido como tal, entonces no tenía como esa visión de qué es lo que hay cuando tú empiezas a trabajar, ¿no? Entonces, y a trabajar ya incluso, como tú decías, retrocediendo un poco más atrás, el tema de la elección de carrera, tampoco tenía claro qué quería hacer. Esas opciones pues estaba psicología, que a mí me gustaba mucho, y pues también estaba pensando como administración. Entonces entre esas dos opciones me inclinaba más por psicología porque mi mamá había estudiado eso, no la vi ejercer, la verdad. Sí era algo que me llamaba mucho la atención y bueno, se lo comenté a mi papá y me dijo que lo considerara, me lo soltó como un comentario y me citó tal cual como, mira, tu mamá ha estudiado eso y como que no hay tantas salidas. Terminé el trabajo, renuncié y me tomé como unos 2 meses para ver qué pasaba. Y en esa búsqueda encontré pues una empresa donde se estaba enfocando en temas de administración de personal y nóminas o planillas. Ingresé y me quedé, o sea, y de ahí fue el punto donde yo ya empecé a estar netamente metida en el temas recursos humanos. Creo que la tendencia es a que se integre bastante el tema de IA, o sea, de inteligencia artificial, la automatización de procesos. Tú tendrías que enfocarte en ser una diferencia y como basar de tanto en data analytics, que es básicamente trabajar los datos y en base a eso tomar una decisión. Antes de empezar, quiero pedirte un pequeño favor. Si disfrutas de este podcast y crees en nuestro propósito de inspirar y dar herramientas a adolescentes para que elijan su carrera con confianza, suscríbete ahora. Es sencillo, gratuito y hace una gran diferencia. Síguenos también en Instagram y TikTok para más contenido. Y si conoces a alguien que podría beneficiarse de esta información, compártelo. Juntos podemos crear una bola de nieve que llegue e inspire a miles de jóvenes. Gracias por ser parte de este movimiento. Ahora disfruta del siguiente episodio. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Hermana Mayor Podcast. El día de hoy tengo el honor de presentarles a Karen. Karen es una joven peruana cuyo camino profesional es para mí, según lo que he visto de ella, es una historia de propósito, afrontando miedos, pero moviéndose a pesar de ellos, ¿no? Con mucha resiliencia. Empezó su trayectoria desde la elección de carrera con alguna inspiración quizás familiar, pero con el tiempo ha ido construyendo su propio camino, comprendiéndose, escuchándose a ella misma. Y esto la ha llevado pues a tomar otros rumbos diferentes a los que uno se imagina cuando empieza la carrera que ella estudió. También ha construido una carrera en Perú, pero en algún momento ha decidido dejar atrás esa estabilidad que ya había construido para perseguir sus sueños. El día de hoy está acá en España y está investigando sobre empleabilidad de mujeres latinoamericanas, que me parece súper interesante, ya conversaremos sobre eso. Y bueno, también ha conectado con historias de valentía que también reflejan su valentía propia de Karen, ¿no? Karen también guía a otros jóvenes como mentora en Pronavec para alumnos de beca 18, entiendo. Sí. Y yo estoy muy agradecida porque hice una llamada, una convocatoria a gente profesional que se anime a contar su historia, que podría ser inspiración para muchos jóvenes, y ella me contactó y estoy muy contenta y muy agradecida de que esté aquí. Bienvenida, Karen. Muchas gracias, Ana Paola. Muchas gracias por la introducción. Ha sido muy, muy linda escucharla también como de otra parte, pues porque yo siempre me presento y presento un poco lo que creo que he hecho en el camino desde que empecé a estudiar. Y sí, es como reconectar con lo que vengo haciendo hace tanto tiempo y ha sido un camino retador, pero muy, muy, también muy inspirador. Muy bien, Karen. En general, cuando hablamos en esta entrevista, retrocedemos bastante en los años, ¿no? Uh-huh. Y quiero empezar con una pregunta, eso del pasado. Si volvieras a tener los 16 o los 15, no sé a los cuántos años te tocó a ti elegir carrera, Más o menos. ¿qué cosa te hubiera gustado saber o que alguien te diga, ¿no? Que ahora ya sabes.
Pues me hubiera gustado que me cuenten un poco sobre cómo era una carrera, o sea, qué implicaba, ¿no? Creo que pues, como te comentaba un poquito, yo vengo de país, de una familia bastante conservadora y también de papás que como tal no han tenido una carrera que hayan pues ejercido como tal. Entonces no tenía igualmente hermanos, primos, como toda mi familia alrededor estaba como incluida dentro de la misma institución donde mi papá trabajaba, por ejemplo, y la verdad que pues tías, incluso mi mamá y demás, eran amas de casa, entonces no tenía como esa visión de qué es lo que hay cuando tú empiezas a trabajar, ¿no? Entonces, y a trabajar ya, incluso, como tú decías, retrocediendo un poco más atrás, el tema de la elección de carrera, tampoco tenía claro qué quería hacer. Entonces se hizo pues un test que siempre te hacen en el colegio y me salió algo muy raro porque al final ni siquiera terminé eligiendo eso, me salió bibliotecología, o sea, bastante, bastante curioso. Yo creo que porque en ese momento era bastante tímida y en base a mis respuestas salió eso. La verdad que no era algo que yo quisiera hacer, la verdad, entonces no lo tomé en cuenta, pero pues sí, yo creo que eso, ¿no? Al haber tenido como un poco más de contacto con personas y que me hubieran como ayudado en ese sentido. Eso me hubiera gustado. Genial, vamos a explorar después más en cómo fue esa elección, pero no he contado qué carrera has estudiado, entonces Karen, te invito a que presentes Ujú. esa parte de ti, tu Pues carrera. yo estudié Administración de Negocios Internacionales o Globales, como lo dicen en la universidad, y un poco qué es lo que hice en la carrera fue ver temas de logística internacional, marketing internacional, administración internacional, todo muy internacional, ¿no? También de pasada tuve como 10 cursos extracurriculares, que fueron más como talleres, donde pude explorar lectura, canto, fotografía, música, teatro, escultura, todo lo que te podrías imaginar. Fueron como 10 alrededor de la carrera. Y en ese momento me molestaba un poco tener que llevar como ese adicional, aparte de mis 7 8 cursos que llevaba, pero hoy lo veo de otra manera. Creo que me permite conectar con las personas y tener como una conversación fuera de lo que es profesional y me dice, tú tocas cajón o tú sabes tocar tal cosa o has hecho canto. Entonces podemos hablar de muchas más cosas. Me da como cierta herramienta para conectar con otras personas, ¿no? Y aparte el idioma. O sea, como mi carrera era negocios globales, negocios internacionales, tenía que llevar como 2 idiomas aparte del español. Entonces me tocó estudiar inglés y portugués para poder graduarme. Genial, qué interesante. Entonces, hablas muy bien los dos idiomas. Quisiera decir que sí, pero pues el portugués lo he olvidado un poco porque no es algo que usé, pero el inglés sí lo intento, lo uso más. Ah, muy bien. Genial, Karen. Ahora sí, exploremos un poco más en esa decisión, en el momento de decidir la carrera y qué personas influyeron en ti o qué Ujú. influyó en ti, no sé. Ujú. Bueno, como te decía un poco, en el test que me había salido, pues me salía bibliotecología, no era algo que yo estaba viendo como ni siquiera de cerca, y un poco cuando ya te toca elegir, mira, pues vas a tener que estudiar la universidad, iniciando por ahí que tampoco es que pude elegir la universidad porque fue una predeterminada por mis papás, porque fue o eliges una nacional que es un poco difícil de entrar o una privada que yo pueda pagarte. Entonces me tocó como estar en esta universidad que tenía un convenio puntual con la institución donde estudiaba, donde trabajaba mi papá. Y dentro de esas opciones pues estaba psicología, que a mí me gustaba mucho, y pues también estaba pensando como administración como tal. En ese punto todavía no veía el tema de administración de negocios internacionales. Y entonces entre esas dos opciones me inclinaba más por psicología porque mi mamá había estudiado eso, no la vi ejercer, la verdad, porque pues ella se dedicó a sus hijas toda su vida, pero sí era algo que me llamaba mucho la atención y bueno, al momento de como que comentar qué era lo que quería estudiar, porque pues tenías que registrarte en la universidad para pasar el examen de admisión, se lo comenté a mi papá y me dijo que lo considerara, me lo soltó como un comentario, como una sugerencia, pues porque, y me citó tal cual como, mira, tu mamá ha estudiado eso y como que no hay tantas salidas, o al menos esa era su percepción. En esa edad, pues 16 años, 15, que estás como sin saber mucho qué hacer y con poca información alrededor, te toca un poco como decir, bueno, quizás tienen razón, ¿no?
simplemente como le hice caso y busqué otra opción. Y al momento de elegir la carrera, pues vi administración, pero también estaba administración de negocios y un poco me informé puntualmente en la misma universidad donde decían que pues ibas a estudiar idiomas o iba a un tema de pues puedes viajar, ¿no? Entonces como te lo venden más un poco como vas a viajar mucho y era algo que quería hacer también y mira como avanzando un poco pues pude viajar ya luego, pero no por carrera como tal, como porque estudié negocios y viajé, eso no fue el caso. Pero pues dije, bueno, yo quiero viajar en algún punto pues bueno, tomar esta, ¿no? Entonces elegí la carrera básicamente por una sugerencia, pero bueno, la vida te va llevando por caminos y al final acomoda las cosas como creo que debió haber sido desde un inicio, ¿no? Claro. Bueno, es que en realidad hay como marketing de las carreras que también puede ser válido, pero también hay otras carreras que sin pensarlo te llevan a lugares Ujú, que no te habías imaginado. Yo entrevisté aquí en este podcast a una veterinaria que me dijo, es que jamás en mi vida pensé que gracias a veterinaria yo iba a viajar tanto por el mundo. ujú, Y yo creo que eso al final depende de cómo vas tú misma construyendo y viendo qué opciones tomar, ¿no? sí. Eh, Karen, no sé si en este espacio normalmente hablamos también de las cosas difíciles, duras, ¿no? No sé si quieres contarnos en algún momento de tu vida profesional si has dudado de tus capacidades, si has tenido momentos así frustrantes y cómo los has Ujú. superado. Bueno, a ver, tengo 2 puntos en mi carrera donde digo que ha sido bastante complicado. Al inicio, y voy a entrar un poquito ahí, porque yo tuve la suerte, digamos, y también, no sé, diría yo que la mala suerte de alguna manera que cuando a mí me tocó hacer prácticas en la universidad, pues no entré por prácticas. De hecho, conseguí un trabajo donde me contrataron full time y sin ni una sola experiencia. Entonces me tocó como remarle bastante ahí como para entender qué está pasando porque nunca en mi vida había trabajado y como te decía no tenía experiencia ni por papás ni por primos ni por nada de cómo era un ambiente laboral, ¿no? Entonces eso fue un poquito complicado, el arranque fue difícil y y también el encontrarme en el camino pues a jefes que no saben manejar también a su personal y castigaban mucho el error, ¿no? Entonces obviamente al inicio estás aprendiendo, encima no, yo no había sido practicante, entonces me costaba mucho el error, ¿no? Si yo me equivocaba, mi jefe o jefa me miraba feo y también me decía como, oye, bueno, a ver, al inicio me decía como, no te puedes equivocar, ¿no? Pero luego como que sí, ya se ponían más incisivos en el tema y me lanzaban miradas furtivas puntualmente o luego ya empezaban a comunicarse conmigo, quizás no tan asertivamente. Y eso a mí me costó mucho como en mi autoconfianza, ¿no? En cómo yo veo mi trabajo, ¿no? Era algo que me dolía mucho porque decía, o sea, a cualquier momento me van a votar. Siempre tenía como ese miedo de que me van a sacar de mi trabajo porque no estoy haciendo bien las cosas. Mirándolo ya de fuera y luego de unos bueno, 5 o 6 años adelante, creo que pues era obvio que me iba a equivocar porque no tenía herramientas para poder aprender, ¿no? O sea, fue lanzarte un poco a la piscina y ahí ves tú cómo solucionas. Y luego, bueno, pues hice cambios de carrera en general, pasé por algunas empresas y terminé una empresa pues grande en Perú y ahí conocí pues a mi jefa, puntualmente veo como más como una persona que es la que yo quisiera apuntar en algún momento como jefa, ¿no? O sea, fue bastante amable conmigo, me acompañó mucho y estuve 3 años trabajando ahí y ella me hizo ver que lo que había pasado anteriormente no era normal, o sea, no debería pasar, ¿no? Y me cuestioné mucho ese primer momento en mi carrera. Luego ya tuve mucha más confianza y trabajé también en que se dé esa confianza en mí misma y luego como la segunda vez que dudé fue cuando me vine para acá. Cuando vine para acá dejé pues una carrera bastante larga en Perú de aproximadamente 7, 8 años. Y sabía que iba a ser difícil empezar, sabía que iba a empezar nuevamente como practicante, como intern,
y por eso es que me cuestioné tanto el venir o no. Y sí, efectivamente era lo que había pensado, es volver a hacer temas bastante más operativos y el empezar nuevamente y que hay un tema acá que pues es un poco más ya con el tema de estudiante internacional y demás, que como cuando buscas prácticas o intentas entrar como en el mundo laboral teniendo una visa de estudiante, es un poquito complicado. Yo sé que hay casos y casos y te lo puedo decir porque he conversado con personas que ya tienen un caso exitoso, pero en mi experiencia no ha sido tan sencillo. La mayoría pues de practicantes, como que empresas quieren que tú como estés en una beca y luego como roten, ¿no? Rotan constantemente de Claro. becario. Y también eso me hace cuestionarme nuevamente si vale la pena estar aquí. Yo ya llevo un año aquí, ¿no? Entonces, ¿vale la pena el tiempo que estoy como invirtiéndole en estudiar, en trabajar, en conocer el país, en tratar de acoplarme a su cultura para que al final te digan no, o sea, como no tenemos presupuesto o no hay esto o no hay lo otro? Y es un poco doloroso porque nuevamente toca mi autoconfianza, ¿no? En que cómo soy yo como profesional. Claro, es que en realidad esto de ser jefe, yo creo que ha ido evolucionando como la metodología, ¿no? Los métodos, Sí. la, el mindset, como se dice, ¿no? Ujú. También me ha pasado que habían jefes como muy estrictos que valoraban más, por ejemplo, el tema del horario más que del desempeño, o más de cumplir la regla así cuadriculada que de buscar una solución que de repente se sale de la caja, como se dice. Sí. Y eso hay que tener, yo creo que es para todos los que somos primera generación, también puede ser complicado, ¿no? Porque puedes pensar, eso es lo normal que Ujú. me traten así y luego tú convertirte en ese jefe con las mismas características y decir que no, que en realidad los ambientes laborales cada vez son, o por lo menos creo de lo que veo que deberían ser más amables y Ujú. más conscientes de que los errores son normales. Lo importante es aprender de ellos y no repetir como en lo mismo, ¿no? O sea, una cosa es aceptar y con humildad que te has equivocado, rectificar y aprender. Y otra cosa es como dejarte ir y que los errores son normales y que siempre van a ocurrir, ¿no? O sea, son dos cosas diferentes. Ujú. Y luego el tema de si estás acá en España y nuevamente vuelves el cuestionamiento, yo creo que sí puede ser el cuestionamiento por el tema de las oportunidades, porque España no está pasando por su mejor momento en términos de empleabilidad, creo yo, porque a pesar de que las estadísticas digan una cosa, yo también encuentro como que es difícil el tema para profesionales acá. Lo que Ujú. hay es también mucha oportunidad de oficios, pero no tanto de profesionales, creo yo. Entonces, decirte que yo creo que con la historia que tienes profesional no deberías dudar de ti, sino que en realidad es el entorno, es el contexto que en este momento es complicado, pero no desanimarte, ¿no? Karen, y ahí hablando de las prácticas, tú no la Ujú. hiciste en Perú, pero las estás haciendo acá. Sí, ¿Recomiendas en exacto. general que exista el concepto prácticas? Sí, de hecho, en la figura de práctica siento que en Perú, estoy haciendo una comparación un poco con España, a pesar de que es un país desarrollado, el tema de prácticas tiene mucho por delante, porque, por ejemplo, acá el tema del sueldo es un poquito es distinto. Entonces, en Perú, la figura es si, oye, eres un practicante, tienes estos beneficios, en cambio aquí no. Pero hablando en cuestión como de prácticas, yo creo que en ambos países se asemejan un poco en la similitud de cómo se trabaja con un practicante, ¿no? O sea, al final un practicante es una persona que va a venir y te apoya de alguna manera, pero tú también tienes que ofrecerle algo que pueda aprender, ¿no? Entonces en Perú se maneja bastante bien tanto la figura como legal como tal y como de practicante y creo yo que eso hace que acá en España yo sienta la diferencia, ¿no? A pesar de que yo no he sido practicante,
Sí, aquí pues el tema del suelo es un tema complicado, y el tema de que pues si entras a una empresa, a ver, gracias a Dios, porque claro, tengo un background de 7 años trabajando, pude entrar acá a unas prácticas al inicio bastante buenas, ¿no? O sea, me tocó una muy buena jefa, una empresa muy grande, con procesos estructurados, como no sentí el cambio de mi empresa en Perú a la empresa de acá, por ejemplo, en ese momento, pero me tocó luego, porque terminé mis horas en práctica y dije, bueno, ¿por qué no puedo explorar otras prácticas? Y fue no sé si fue una buena o mala idea, pero bueno, me cambié, me fue a una empresa muy pequeña aquí, donde pues todo se hace como al tiempo, todo estás como corriendo, todo el tiempo estás ahí como adivinando, y para mí ha sido duro, que yo vengo como una estructura de, oye, yo te sigo un proceso, yo te sigo, si tú tienes un jefe ahí, puedes preguntarle y demás, me ha costado un poquito. Pero la figura de practicante creo que sí o sí se debería mantener. Mejorarlo quizás en un par de cosas, pero en verdad las dos como países se manejan similares en el tema de qué te puedo aportar yo como empresa, ¿no? Igual luego ya hay como experiencias más personales, como lo que me ha pasado a mí. He tenido una muy, muy buena experiencia y una no tan, tan buena, y eso ya va a depender de un poco lo que te toque en el camino, pero en general la figura está bastante bien. Y me gustaría a mí en algún momento, si llego a ser jefa y demás, tener un practicante, no solo para que me ayude, sino para que también yo le pueda sumar, y en vez, lo que tú comentabas, ¿no? El tema de que a veces uno toma como ciertas actitudes o similares a las de tu jefe, la verdad que a mí felizmente no me ha pasado. Yo más bien he sabido diferenciar lo que yo no quiero repetir nunca más en mi carrera, y ni como jefa ni como compañera de trabajo. Y no, y básicamente ha sido más eso, como un aprendizaje para mí de no quiero repetir este patrón, y esto sí me lo llevo, ¿no? Claro. Ahora estaba recordando mi vida también y ahí respecto a tus dos experiencias de práctica, también decirles a los chicos que cuando uno busca esas prácticas, a veces no es que tengas todas las oportunidades del mundo para que elijas, ¿no? Pero en cuanto tengas esas posibilidades, también tienes que analizar, ¿no? Ujú. O quiero una empresa grande con estructura, con procesos claros, con, no sé, con mucha historia, ¿no? Mm, O de repente hay gente que le gusta, y por su personalidad también, le gusta más bien los proyectos nuevos, ahora que está tan sí, en boga las startups, sí, ¿no? sí. O las pequeñas empresas, en donde tienes que saber que cuando vas a una pequeña empresa, a una pyme, eh, eres de Es de todo. O sea, todo. Sí, te sí, pueden sí. contratar por un cargo, pero en realidad al final eres de todo. Yo recuerdo que en Piura era como analista de presupuesto, pero después hacía de exportaciones, después hacía de costos, después hacía de todo. Sí. Tiene sus ventajas, que es como tener como el ciclo Quieres completo, una ¿no? El visión proceso completa. completo, Ujú, pero también tiene las desventajas esas que tú dices de andar corriendo, porque eres un ujú, incendios, porque estás haciendo de todo a la vez, tal eres un cual. malabarista de todo. Mi jefa dice que ella apaga incendios. Mi jefa de ahora lo dice mucho. Claro, Y nada, solamente como para darles una visión un poco más del lado de recursos humanos. ¿Cómo pueden ustedes identificar como este tipo de empresas? Porque a veces la verdad que la situación o la experiencia puede ser no tan agradable como le decía, es que en la parte, en el momento en que tú estés en la entrevista con la empresa, tú también preguntes, tú también investigues, y vas a entender algunas señales probablemente cuando alguien te diga en la entrevista, aquí solucionamos al tiempo, o cómo trabajas bajo presión, como que ahí como hay ciertas preguntitas que pueden hacer ruido, que te pueden decir, oye, aquí algo quizás no está bien, ¿no? Entonces yo diría eso, que no solamente en la entrevista te están evaluando a ti, sino tú también puedes evaluar a la empresa, y si te interesa realmente formar parte, ¿no? Mi caso es muy puntual porque en verdad yo estoy buscando insertarme en el mercado laboral, y es un poco, eso a mí me juega en contra porque es la verdad. Entonces agarras un poco lo que te venden en la entrevista, y luego puede ser que no se cumpla. No digo que pase siempre, pero pues sí puede pasar, ¿no? claro. Karen, hablemos de esa evolución. Estabas en que estudiaste negocios internacionales Ujú. y ahora me estás hablando un poquito de recursos humanos. Cuéntame un poco de esa parte de la Sí, experiencia ya laboral.
Bueno, cuando busqué prácticas, que al final pues no encontré, digamos, me contrataron por suerte, estuve en el área administrativa, o sea, hacía como tú dices, de todo, o sea, tú ves facturación, ves compras, no sé, puedes hacer organizadora de eventos inclusive, y vi un poco de recursos humanos, temas como de los files del personal, o sea, documentación, tema de llamar y filtrado de CVs, manejaba una bolsa de trabajo en Perú bastante conocida. Y como va en base a esa experiencia, porque pues yo terminé prácticas y me fui, estuve buscando trabajo luego como a los 2, 3 meses después de terminado justo ya la universidad, porque justo terminé el trabajo, renuncié y me tomé como unos 2 meses para ver qué pasaba. Y, y en esa búsqueda encontré pues una empresa donde se estaba enfocando en temas de administración de personal y nóminas o planillas, como lo dice en Perú. Y por ahí postulé, ingresé y me quedé, o sea, y de ahí fue el punto donde yo ya empecé a estar netamente metida en el temas recursos humanos, ¿no? Y algo que me pasó a mí fue que en Perú, por ejemplo, estuve muy claramente en una línea, que fue la parte de recursos humanos, la parte más como hard de recursos humanos. Estoy hablando de nóminas, administración de personal, toda la parte de relaciones laborales, como que esa parte quizás no tan linda de recursos humanos, porque nos toca de todo. Y fue difícil para mí moverme a otras áreas, por ejemplo, el tema que me hubiera gustado ahí en Perú ver temas de reclutamiento ya más a fondo, temas de talento, clima y cultura. Yo nunca lo pude ver porque cuando postulaba siempre era no, porque no tienes experiencia en esto, ¿no? Entonces en Perú siempre era un bloqueo constante cuando ya empecé a crecer en mi carrera de quería moverme a otras áreas y era muy complicado, muy, muy complicado. Entonces, nada, yo empecé ahí y ya terminé trabajando en una empresa, como te decía, muy grande en Perú, muy conocida. Y ahí hice como 3, 4 años y que fue donde más me quedé porque también me sentí bastante acompañada y aprendí mucho. Vi temas de innovación en recursos humanos, temas de IA, proyectos varios, o sea, pude tener bastante autonomía. Y de hecho, pues estuve como en un paso ya de como escalar, o sea, de ya hacer un puesto un poco más alto, que sea un senior o un coordinador, porque yo era analista en ese momento, pero bueno, dije, ¿por qué no? Hace tiempo quería venir a estudiar y a pesar de que lo que te acabo de contar, que sabía que iba a pasar por volver a empezar de alguna manera, me, me, me di la oportunidad de hacerlo porque pude hacerlo y vine para acá, ¿no? Claro, entiendo que esta etapa de decidir viene acompañada de mucho miedo, de Sí. mucha incertidumbre. Y quisiera hablar un poquito de eso, Karen, porque has hablado también, me dijiste antes de la entrevista, con otras mujeres que han migrado. Sí. ¿Qué podemos aprender de eso, no? Porque Ujú. yo antes de venirme a España estuve en Chile y siempre encuentro que uno no se acostumbra a como cambiar de país, o sea, no, al final trae mucha, no, no es que tú ya digas ya, o sea, voy cambiando de país y ya conozco este proceso, siempre es una etapa diferente, una etapa nueva y por tanto miedos, nuevamente incertidumbre, nuevamente dudas de tus propias capacidades. ¿Qué has aprendido de eso conversando con estas mujeres? Bueno, he conversado con aproximadamente 16 mujeres de distintas partes de Latinoamérica. Les presenté un poco el proyecto, les gustó y accedieron a hablar conmigo de media hora, 40 minutos. Y de hecho ha sido cada experiencia más resiliente que la otra. De hecho, todas tienen sus casuísticas, cada una pues tiene, como siempre digo, tú crees como que tienes como que ciertas cartas en la mesa, ¿no? Y no todos tenemos las mismas cartas. Entonces, he podido ver que lo que se repite en la mayoría es el tema de que legalmente hay una barrera, que es un poquito más difícil, sí, pero no es imposible, ¿no? Hay mucha resiliencia en el camino, hay una estrategia también detrás para poder entrar a trabajar, de que, por ejemplo, aproveches el tiempo que tú tienes acá
desde el día uno que pisas el país te puedas como incluir, ¿no? Te puedas incluir en la cultura, en grupos de trabajo como tal con españoles, porque al final tú vas a trabajar con ellos, ¿no? Entonces hay una estrategia sí o sí detrás para poder llegar a conseguir un trabajo, ¿no? Y sí o sí, pues, o casi la mayoría llega por, como te decía, como una beca o práctica, que es lo que se dice en Perú, y enlaza en un contrato. Es muy poco lo que he visto que se insertan ya con un contrato como tal. Hay casos, pero son muy, muy poquitos, ¿no? Y principalmente eso, yo he aprendido que, y con mi propia experiencia, ¿no? Que esto es de largo aliento, es paso a paso, es un día a la vez, y un día puedes estar bien y un día no tanto, y un día te quieres regresar y ves pasajes y todo. Y el tema de la cultura siempre, o sea, pues la idea es que te insertes a la cultura porque si no siempre te vas a sentir ajeno, ¿no? Ya luego de un año y un poquito me siento un poco más cómoda por cómo hablan, porque antes me chocaba un poco lo como que duros que son, como que hablan muy alto para mí, que yo hablo bien bajito, o algunas veces siento que están peleando en la oficina, pero en verdad no están peleando, simplemente así hablan. Entonces un poco eso, ¿no? Que también tú pongas de tu parte donde estás, y de acoplarte a la cultura y así yo creo que en verdad me he chocado o he encontrado en mi camino gente muy, muy amable. En general me llevo una gran impresión de las personas aquí, españoles sobre todo, que no son mezquinos al enseñarte ni ayudarte. De hecho, quizá pasa más entre compatriotas, digamos, quizá latinos, de que a veces se siente un poco más duro el como conversar con ellos, pero en general la verdad que no puedo decir nada malo, todos han sido maravillosos y las mujeres que me ha tocado conversar han sido todavía más inspiradoras y quiero decir, quiero pensar que de alguna manera me siento bastante privilegiada de poder decir que tengo información bastante valiosa de cada una. Y recuerdo una entrevista puntualmente de que fue bastante emotiva porque pues la señorita tenía un tema con su visa que ya estaba vencida y aún así seguía postulando y seguía buscando y eso me hace pensar que pues sí, o sea, si tú quieres algo, persigues lo que quieres, ¿no? Ya yo creo que en el camino va a haber alguna salida, ¿no? Claro, o sea, de hecho, la vida del inmigrante es súper complicada en todos los aspectos, ¿no? En el aspecto cultural, que tú dices, oye, no entiendo si me están gritando o están hablando normal. Eh, o también el tema legal, las visas, las oportunidades laborales, los contactos, porque a veces las oportunidades llegan por contactos y uno al inicio no tiene. Entonces, me parece que súper recomendable que si se puede, desde la vida universitaria, que cada vez hay más becas, más oportunidades, que si puedes tomar alguna de intercambio Sí. o algo similar, o un working holiday, lo que puedas, para, para ir conociendo eso, de ir viendo cómo es en otros países, que no todo es como Perú, porque eso también es súper raro. Yo también cuando salí por primera vez era como, no puedo creer que no tengan ciertos ingredientes de cocina. Es como, no puedo creer que no lo tengan. ¿Cómo puede ser que no lo tengan? Hay Sí. muchas cosas que uno asume que son para todo el mundo, pero no lo son, ¿no? Ujú. Eh, Karen, y hablando de temas nuevamente de la carrera y también de un poquito los recursos humanos, ¿cómo ves la evolución de esta carrera, de esta profesión Ujú. en los próximos años y cómo estás tú preparándote para los cambios? Bueno, creo que la tendencia es a que se integre bastante el tema de IA, o sea, de inteligencia artificial, la automatización de procesos, lo veo mucho. Cada vez el tema operativo, pues sí, o sea, va a haber siempre puestos operativos, pero la verdad que tú tendrías que enfocarte en ser una diferencia y como basar de tanto en data analytics, que es básicamente trabajar los datos y en base a eso tomar una decisión, como también el tema de automatizar y mejorar procesos. Es algo que me gusta a mí hacer y de hecho lo estuve cultivando desde que estuve en Perú
Y me pasa aquí que justo me llevan empresas justamente por eso, porque ven que manejo cierta, por ejemplo, Power BI, que es algo que no, lo que se llama People Analytics en temas de recursos humanos no es tan común, y menos en un practicante o un becario acá puntualmente, ¿no? Entonces sí creo que eso es importante. Y también no solo saber manejar la IA, porque pues puedes escribirle a la IA, oye, dime, por ejemplo, en una entrevista, dime qué contestar a tal pregunta, puedes hacerlo, pero justo conversé con una persona, hay una plataforma que ahorita no recuerdo el nombre, que es enfocada en contactar personas de recursos humanos en general para que conversen, como que para que tomes un café virtual. Y yo conversé con esta persona que trabajaba, me parece que trabaja en Barcelona, está en una empresa que es bastante internacional, entonces le hice un par de preguntas, tuve media hora para conversar con ella y le pregunté qué creía que yo necesitaba tener o qué necesitaba pues un profesional de recursos humanos tener para poder ingresar a trabajar en una empresa transnacional, que era un poco la idea que yo tengo a largo, bueno, a corto plazo. Y me dijo que sí, que si bien es cierto, manejas la IA, pero que no se note que estés manejando una IA, ¿no? Si la vas a usar, que suene natural, porque ya tú ahora puedes diferenciar claramente cuando alguien está usando o no una IA, ¿no? En temas, por ejemplo, cuando hay publicaciones en LinkedIn, claramente ves cuando alguien usa o no la inteligencia artificial y es un copia y pega. Eh, el tema de automatizar procesos, idiomas, 100% recomendado, que tengas algún curso o algo y que hagas proyectos en general, lo que yo siempre digo de practicante, y esto lo tomo de la experiencia que tengo asesorando a voluntarios en Pronavec, es que en tu CV trates de tener no solamente prácticas, sino también voluntariado, si tienes algún proyecto o algo, lo puedas incluir dentro del CV y con logros medibles. Logros medibles me refiero a que puedas tener como porcentaje de reduje tal cosa, ¿no? O sea, trabajé en proyecto tal para mejorar tal cosa. Entonces, para que puedas tú también aterrizar lo que has aprendido o lo que has hecho voluntariamente y ellos también te vean en su empresa, ¿no? Ah, esta persona me puede aportar de tal manera. Eso creería yo. Qué genial, Karen, porque justamente eso de la IA es como tendencia, todo el mundo está queriendo aprender, pero eso de que se use pero que no se note, me parece como frase ideal porque en realidad, claro, es imposible quedarse atrás en el uso, pero tienes que saber que no se trata de copiar-pegar. Se trata de utilizarlo como inspiración, de utilizarlo Ujú, para que te, no sé, para que te simplifique las cosas operacionales, para que te busque, para que te organice. Pero cuando tú hablas y cuando tú publicas y cuando tú escribes, cuando mandas el correo, eh, seas tú, ¿no? Seas tú ujú. y no te dejes solamente guiar por la guía. Y este tema, mira, cuando comencé el podcast, que fue hace un año y medio, no se hablaba tanto, pero cada vez más en todas las entrevistas sale cómo impactará la IA en las carreras Sí, y aparentemente en en todas todas va a las impactar ramas, de algo. tal Claro, cual, sí. claro. Y luego hablando de LinkedIn, mencionaste, ¿no? De las publicaciones de LinkedIn. Ujú. ¿Cómo ves tú que ahora los jóvenes están usando LinkedIn? ¿Deberían usar LinkedIn? Yo sí creo 100% que deberías utilizarlo. Yo desde que empecé a trabajar, de hecho, mi primer trabajo, que fue prácticas trabajo, comillas, me dijo mi jefe que me había contratado porque tenía un perfil de LinkedIn. Y así me lo dijo tal cual. Y estamos hablando del 2017, o sea, ya tiene un rato, ¿no? Entonces son como casi 10 años, 7 8 años atrás. Entonces, que sí, que lo uses. Es complicado al inicio como ya meterte como a publicar, pero al menos que lo tengas actualizado, sirve muchísimo porque yo he visto cómo han hecho hunting. O sea, hunting se refiere a que te busquen a través de ciertas palabras claves y vean tu perfil y te contacten por mensaje directo y te digan, oye, tengo esta posición, ¿te interesa participar, sí o no? Me ha pasado en varias ocasiones y creo que funciona bastante bien. Ya si lo quieres llevar a otro nivel, sería que empieces a publicar un poco qué es lo que haces, cómo darte a conocer y que sepan quién eres y que existes, ¿no? Se habla mucho del tema de la huella digital, ¿no? O la marca personal. Entonces, si no estás en redes sociales puntualmente, en LinkedIn, que es una red social pues profesional, prácticamente no existes, ¿no?
Sí, oye, y ahí yo, por ejemplo, conversando con mis primos que están en la universidad, yo les decía, oye, publica sobre ese curso que te encanta, porque Ujú, probablemente eso te ayude a que obtengas el trabajo que te encanta también. Por ejemplo, yo soy ingeniero industrial y a mí me encantaba muchísima la estadística industrial, ¿no? Entonces, si yo publico como qué aprendí, qué ejercicio, así sea teórico, en la universidad resolví, y cómo te gustaría en algún momento trabajar en la vida real con esto, yo creo que al final te vas a construir tú mismo ese trabajo de tus sueños que quieres, ¿no? Y no necesariamente salir y ver así como que, a ver, en dónde encuentro, sino que ujú, también tú te vas posicionando como, este chico ha profundizado en ese tema, le gusta, y claro, también tiene que ver con que tú no te quedes con lo de la universidad, ¿no? ujú. Sino que comiences a preguntarle en LinkedIn también a otra gente que publica de lo mismo o que trabaja en algo que parece que utiliza este concepto. Y también publicar los voluntariados que tú dijiste son importantes, los Sí. voluntariados, las actividades extracurriculares, aprovechar todo, porque en LinkedIn hay un montón de oportunidades, incluso a nivel internacional. Yo me suscribí hace poquito a un newsletter de LinkedIn y todas las semanas llegan como becas para estudiantes latinoamericanos y yo me pregunto, ¿eso será nuevo o de repente yo me lo perdí porque no estaba en LinkedIn y tampoco me metía tanto en redes Sí. sociales en esa época, pero ahora las redes sociales hay que utilizarlas para construir tu carrera. Sí, tu marca personal y creo que, bueno, no he hablado mucho del tema y creo que tampoco te lo había comentado, pero aparte de puntualmente LinkedIn y el voluntariado que tengo una, sí, tengo un, no sé si es un canal como tal, porque yo no tengo YouTube, pero tengo TikTok y ahí también comparto, ya no tanto el tema de profesional como tal, porque es algo que todavía estoy como averiguando qué está pasando, más el lado de, oye, cómo vine a estudiar, qué tips te recomiendo, cómo hacer tu carta de motivación y de hecho, sí, yo he encontrado a gente de todas partes del mundo que pregunta mucho y que quiere venir. A mí me hubiera gustado hace 3 4 años atrás, 5 años atrás, haber tenido acceso a la información que hoy hay porque antes no, o sea, te tenías que tú meter a buscar, yo todos los fines de semana buscando información sobre universidades, que cómo es, entrando a páginas uno por uno, haciendo tus Excels y viendo dónde más o menos calzas tú o dónde quieres tú ir, y ahora ya no, ahora es mucho más rápido, ¿no? Me gusta como también la plataforma porque es mucho más corta, digamos, en video, o sea, son un minuto, ahora yo he visto que ya lo hacen más largo, pero bueno, o sea, la idea es que sean de 30 segundos a un minuto para que pueda como correr más rápido, pero sí, yo creo que hay muchísima más información alrededor. Es cuestión de que busques, o sea, si ya hoy no quieres, no sabes algo, es porque de verdad no quieres saberlo, porque puedes entrar tranquilamente a internet y revisar ya sea YouTube, TikTok o LinkedIn, que hay un montón de información en todos lados. Sí, oye, la verdad es que yo al inicio tenía un prejuicio con TikTok porque claro, tú en realidad encuentras un montón de temas, Sí, pero al final el algoritmo te va llevando a donde tú quieres ir, ¿no? Entonces, sí, si realmente te gusta, antes tenías que buscar al amigo del tío, del primo, del vecino y no sé qué para que te diga que él fue a España, cómo fue, ¿no? Y exacto, ahora sí. y ahora tú puedes entrar a TikTok y de hecho preguntar a la gente que está creando el contenido Ujú, y eso, ¿no? Como romper esas barreras que tenemos si no tenemos al tío que, que ha ido claro, a España o a cualquier país. sí, tal cual. Claro. Y en estas preguntas que te han hecho, en las conversaciones que has tenido, Ujú. y si pudieras ahora conversar, por ejemplo, con algún joven que está empezando este camino, ¿qué consejo le darías si te dice precisamente que le da miedo equivocarse de carrera o equivocarse en esta vida, ¿no? En este camino laboral? Pues yo, por ejemplo, basado en mi caso, que no fue como me dediqué puntualmente a hacer negocios internacionales, creo que al final de todo lo que estudias siempre algo te llevas, ¿no? Entonces, en el camino vas a saber cómo ir hilando las oportunidades y yo creo que lo que te gusta lo vas a poder enlazar a lo que has estudiado, ¿no? Entonces, yo creo que eso, que si bien es cierto, quizás no estás tan seguro en ese momento,
que, a ver, sugeriría yo en este punto que sí que te informes un poco más, como decía, pues ya está Internet, ya está TikTok, ya está YouTube, entonces como puedes tener un poco más de idea que antes, en el 2008, 9, 10. Entonces sí creo que podrías hacer eso, pero si en caso por ahí, porque tu papá no te dejó cambiar de carrera, que a veces pasa, que sus papás son bastante estrictos con este tema, yo creo que nada es pérdida. Yo creo que si estás estudiando algo, lo terminas y luego ya sea o enlazas con algo que te gusta, que es tu pasión y lo puedes hacer parte de lo que hiciste, de tu background, eh, puedes estudiar nuevamente. O sea, creo que nunca es tarde para volver a estudiar algo que tú quieras hacer, ¿no? Yo te doy fe que desde que salí de la universidad no he dejado de estudiar, sigo estudiando, ya sea cursos cortos, diplomados, el máster que estoy haciendo actualmente. Entonces no es que terminas la carrera y ya está solucionado la vida y voy a trabajar eternamente y ya está, porque pues como tú dices, el tiempo avanza, la tecnología avanza y tú tienes que estar ahí porque pues si no, digamos de alguna manera, dejas de ser empleable, que es lo que se usa mucho en recursos humanos. Entonces tienes que mantenerte vigente para poder seguir siendo empleable. Eh, Me ha pasado hace poquito que tuve dos ofertas de trabajo de dos empresas, una internacional y la otra también era un banco, y me tocó mucho una entrevista porque pues fueron muy humanos conmigo y me llamaron, o sea, porque yo, o sea, digamos que desistí de una porque pues tenía que elegir una de las dos, y me llamaron y me dijeron, mira, me gusta mucho tu perfil, ¿qué pasó? ¿De qué te están ofreciendo? Como que, y a mí eso es un honor que me digas que quedé en dos o en tres, que me ha pasado, y que me llame sobre todo a preguntarme qué pasó y por qué no estoy eligiendo tu empresa. Quiere decir que algo estoy haciendo bien, que mi perfil está bien, ¿no? Entonces, eh, eso, yo creo que al cultivar mi curiosidad, las ganas de seguir aprendiendo y de aportar, suma mucho a tu perfil, así que si es que por ahí no pudiste hacer como la carrera que quieres, que me ha pasado tener una compañera que quería estudiar teatro y estaba estudiando negocios internacionales, me decía, bueno, yo termino esta carrera y luego con el dinero que haga voy a estudiar teatro, ¿no? Por ejemplo. Eh, entonces es como ir viendo en el camino qué oportunidades se dan y estar atento a esas oportunidades y tomarlas. Sí, de hecho ese es uno de los mitos que más se ha conversado también aquí, el hecho de que la carrera es una base, pero no es determinante para toda tu vida, sino Mm, que puedes cambiar, puedes amoldarla, no necesariamente es que comiences de cero con otra carrera, sino que, como tú dices, tomes el aprendizaje de ahí y lo vayas utilizando a tu favor en ese otro camino que quieres tomar, ¿no? sí, tal Eh, cual. y luego la vida profesional tiene una ventaja y una desventaja haber nacido en esta época. Una es que te puedes equivocar y puedes construir el camino que tú quieras. Es muy flexible ahora mismo, y también las carreras cada vez, o bueno, los trabajos cada vez como son multidisciplinarios, también te puede permitir un mix, ¿no? Un mix de estas habilidades de teatro que quieres tener, que las habilidades estas, con negocios, evidentemente que te puede servir porque es una cosa de desempeño en escena, como se dice en los Ujú, negocios, ¿no? Puede ser como más, ujú. eh, ¿cómo se dice? Extrovertida, hacer una mejor presentación, no sé, puedes utilizar ahí esas habilidades. Entonces ahora cada vez más se permite tener como perfiles mixtos, no solamente Sí, súper rígidos y como que tu vida va a ser 40 años así, y sí, no, tal eso, cual. pero también la desventaja de que hay que mantenerse estudiando. Eso que tú dices de que diplomados, cursos, capacitación constante, eso de repente antes, en las épocas de nuestros papás, abuelos, quizás, la carrera era más como garantía de trabajo seguro, ¿no? Sí, Y ahora tal cual. ya no. Te quería comentar algo que a mí me pasó, fue que yo tenía una idea cuando salí de la universidad y empecé a hacer, como te decía, estuve parte de muchos años de mi carrera en temas de relaciones laborales, nóminas, la parte hard de recursos humanos, y yo me veía ahí, o sea, yo decía, yo quiero llegar a ser gerenta o jefa de nóminas, de planillas, y luego de unos años que empecé a explorar un poco más y a conocerme a mí misma,
me di cuenta que no quería seguir en esa rama y que no quería dedicarme simplemente y netamente a ser un especialista en hacerte una planilla, una nómina. Me veía más en un tema más generalista, en proyectos de recursos humanos, temas de, como te decía, IA, automatizaciones, mejoras de procesos, y quería entrar ya a otra, como las otras áreas, y te dije que fue súper complicado en Perú porque siempre me decían que no, porque no tenía experiencia, y cuando vine acá, si bien es cierto, sí fue un empezar de nuevo, pero desde otro lado, desde otro ángulo, con la experiencia que ya venía trabajada desde Perú, pude entrar al área de formación, reclutamiento y selección, o sea, lo contrario a que yo que estuve haciendo en Perú. Entonces, aquí me di esa oportunidad, quizá un poco más tarde de lo que me hubiera gustado, pero al final es lo que es y no me arrepiento para nada de haberme venido porque yo probablemente hubiera seguido con esa línea de carrera y era algo que ya no me gustaba, ya no vibraba conmigo. Y por eso te dije que también le dije a mi jefa con el tema de, oye, quédate, que quiero que crezcas aquí o que te asciendan. Y yo dije, oye, me encantaría, porque pues a quien no le halaga ese tema, pero no era algo que a mí me estaba llamando ya en ese momento, ¿no? Entonces sí, o sea, yo creo que en el camino vas cambiando, o sea, no es que fijo lo que piensas hace cuando saliste de la universidad o cuando iniciaste la universidad, va a ser lo que vas a hacer en 5 o 10 años, o sea, vas un poco conociéndote más, conociendo el mercado y viendo qué te gusta y lo vas adaptando a lo que eres actualmente, ¿no? Claro, los gustos también van cambiando con el tiempo y el hecho de ir probando nuevas cosas también te va abriendo también nuevos gustos, quizás también las necesidades también cambian, entonces también te vas dando cuenta de que de repente por ahí no es tu camino, ¿no? Ujú. Tal cual, y es lo que te decía, creo que algo que también resalto bastante cuando estoy asesorando a los chicos que pues vienen del colegio, vienen de la universidad, recién en sus últimos ciclos de universidad, es que se conozcan, es algo que quizá a mí me faltó hacer en su momento, ¿no? Que explores varias cosas, que no solamente te quedas en tu casa estudiando tus libros, tu carrera, no, que si puedes hacer voluntariado, si puedes juntarte con más gente de otras carreras, lo hagas, porque creo que eso te va a dar una perspectiva de ti como persona y te va a abrir y te vas a dar cuenta de, o sea, yo también soy bueno en esto, yo también puedo hacer esto, ¿no? Y esto te suma para que tú en el momento de las entrevistas puedas decir mucho más de lo que solamente es, ah, hola, soy tal y estudié tal carrera y quiero prácticas aquí, ¿no? Creo que lo que valoran mucho en temas de practicantes es que tengas la actitud, las ganas de aprender y ya está, no hay más. Entonces, no te cierres y siempre busca la manera de cómo vas a contribuir tú a la empresa y ellos cómo también te van a sumar, obviamente, no pierdan nunca esa vista y con eso vas a ir bien y en el camino seguramente vas a ir reformulando algunas cosas que te gustan y que otras cosas no te gustan, ¿no? Claro, me encanta Karen, porque al final también el atreverse a hacer otras cosas fuera de la universidad también habla de la flexibilidad de tu mente y de la capacidad de aprender cosas distintas y también de tú mismo exponerte a cosas a las que no estás acostumbrado, ¿no? Karen, ¿cómo pueden contactarte personas que quieran saber más de ti, saber más de tu cambio profesional, de repente eh, de tu transición de vida de Perú a España Ujú. o algún consejito, tip que estés dando por ahí? Sí, bueno, me pueden contactar por LinkedIn, me pueden buscar con mi nombre, Karen Fernández Zulueta, tal cual me van a encontrar. Mi apellido final sobre todo es bastante curioso, entonces es difícil de encontrarlo, Zulueta con Z. Y en TikTok también me encuentran igual como Karen Fernández. En ambos canales trato de mantenerme activa en temas quizá un poquito distintos, pero al final se enlazan, que es mi vida un poco en España y cómo estoy haciendo la transición de máster, beca y trabajo, esperemos. Y en la otra parte es como más de LinkedIn, los aprendizajes que he tenido en mis trabajos, qué cosas he ido aprendiendo en el camino y me gusta también publicar, ¿no? De hecho, hay una publicación que me gusta mucho donde hablo sobre Lilo y Stitch, que salió hace poco, la película,
poco más o menos, y me tocó, o sea, me pasó que no sé qué pasó y ese publicación se hizo viral y terminé como con muchos likes y demás, ¿no? Pues eso, invito a que también ustedes, los que no quieran y les guste también, tampoco es que hay que obligar que publiquen. Creo que darse a conocer está siempre bien, o sea, nunca quedarse callado y ya, yo creo que al final uno es como, es el propio, como vendes un poco tu perfil, al final es eso. Sí, de hecho, de repente es nueva el término, pero eso que has dicho tú de la marca personal es algo que tienes que ir construyendo con tiempo, Desde ya. cuidándolo muchísimo, porque también es cierto que así como te puedes ser conocido por algo bueno, te puedes hacer conocido por algo malo, que está sucediendo mucho, eso de que vemos en las noticias ejecutivos que han sido pillados haciendo cosas Sí, sí, malas y que sí. ahora cada vez más se puede difundir, se puede hacer viral, como mencionaste. Entonces, cuidando mucho qué huella quieres dejar en el mundo digital. Sí, tal cual. Ha sido un placer, Karen. No sé si me quedó algo por mencionar que tú quieras agregar, que quieras recomendar. No, nada, te quería agradecer el espacio. Me encantó conversar contigo un poco cómo ha sido este camino en mi carrera y como han visto, en mi carrera no ha sido lineal. Creo que ha tenido como sus subidas y bajadas y creo que al final esa es la vida. Entonces, nada, no hay que tener miedo y si algún momento quieres estudiar o trabajar fuera del país, que te atrevas, no va a pasar nada, ya no lo tenemos. Entonces, busca ese sí. Claro. Muchas gracias por la apertura de contarnos con honestidad todo este camino, cómo has ido trabajando los miedos, la incertidumbre, eh, y recordarnos también lo importante que es atreverse, dar lo mejor que uno puede dar. Y también un poco el hecho de saber que hay cosas o cosas de otras personas que están fuera de nuestro control. Entonces, como que dejarlo, eh, liberarnos de esa carga, ¿no? Liberarnos de esa carga y Hacer nuestra parte, yo creo, y exacto, luego lo demás lo dejas a Dios, la vida, en lo que tú consideras. exacto. Karen, estoy segura que tu historia va a inspirar a muchos chicos y de verdad muy agradecida de que hayas participado. Espero verte pronto aquí en España. Gracias.